La doctora Ruth del Fresno Guillem es conservadora de arte contemporáneo en práctica. Principalmente trabaja con colecciones privadas y directamente con artistas mayoritariamente emergentes. Defensora activa, casi activista, como ella misma se reconoce, sobre la conservación a través de la voz del artista. Uno de sus propósitos principales es crear conciencia entre los artistas emergentes y los profesionales relacionados con el arte a través de presentaciones y charlas, entrevistas a artistas. En enero entrevistará a la artista americano-cubana Gladys Triana para el programa público parte de Voice in Contemporary Arts Call de Boca Series, de la organización Boca. La doctora del Fresno ha creado una base de datos de acceso libre bajo el nombre de Testimony Art. Os invito a que visitéis su página web. Y ella es doctora en Ciencias y Restauración de Bienes Culturales y Obras de Arte por la Universidad Politécnica de Valencia. Y su tesis está titulada La entrevista al artista emergente como modo de conservación preventiva. Un estudio aplicado a los proyectos Perspective Art, Inflammation y Perspectives. Art, Liver, Disease and Me. En su TFM aplicó la entrevista a 3 artistas conceptuales catalanes, Francesc Torres, Àngels Ribé y Vicenç Vilaplana. Es también licenciada en Bellas Artes, en Conservación y en Historia del Arte. Quiero destacar la generosidad de Ruth en numerosos aspectos. Ruth tiene fijada su residencia en Canadá y ha aprovechado el desplazamiento al continente, no solo a la península, para venir a dar esta conferencia. Digo que es muy generosa porque realmente lo es. Lo ha sido en este caso con todo, con sus ponencias, con su información, con su documentación, con sus fotografías, con todo. O sea, realmente es un placer trabajar con ella. Y nada, muchísimas gracias, Ruth, por formar parte de esto. Qué vergüenza. Qué raro esto de oírse por aquí. Era raro, ¿eh? Hola a todo el mundo. ¿Estáis muy dormidos? Gracias, Emilio, porque muchas de las cosas que has explicado me van a venir estupendas. Bueno. Muchas gracias, Eva, por toda la paciencia, porque esto ha sido muy largo. No, gracias a todo el mundo y gracias a todos por estar aquí. Decía que muchas gracias, Emilio, porque aunque yo voy a hablar de artistas emergentes, y cuando digo emergentes me refiero a realmente desconocidos, no siempre coincide con artistas jóvenes. Emergente simplemente quiere decir que surge. Y mis artistas, que me encanta llamarles mis artistas, pues la mayoría de las veces no los conoce nadie. Pero por eso no dejan de ser importantes. Lo son mucho para mí, pero además es que me gustaría que penséis que todo el mundo ha sido emergente en algún momento. Por lo tanto, digamos que lo de la conservación preventiva lo llevo a su máxima exponente, porque es preventivo de lo preventivo de lo preventivo. En esta imagen podéis ver que estoy entrevistando a Coco. Coco estará aquí mañana. Me gusta esta imagen porque es la primera entrevista que tuvimos. Se han realizado 2 entrevistas con Coco y fue muy interesante, además de divertida, porque nunca le habían hablado de conservación ni se lo había planteado, y eso es lo que me encuentro casi siempre. Eso es algo que sucede también con artistas reconocidos y que trabajan habitualmente y que están en el mercado, pero con artistas emergentes es seguro. Bueno, mentira. No es seguro, porque hay algunos artistas que vienen del mundo de la conservación, entonces ellos sí saben. Esta es una frase que, aunque la he dejado en inglés porque suena mejor, es una frase muy buena. Se la he robado a Ai Weiwei, pero seguro que él se la ha robado a alguien, o sea que... se la escuché a Ai Weiwei en Toronto en 2013 en una videoconferencia, un videochat que hicieron a raíz de una exposición que hizo en la AGO, en la Art Gallery of Ontario. Una exposición que se llamaba According to What. Y él en ese momento no podía estar físicamente allí porque no podía salir de China.
A raíz de eso, él estaba hablando sobre que la población china no se preocupa por el control al que está, con el que vive, al control extremo sobre sus vidas, porque no son conscientes de que existe ese control. Por lo tanto, you can't care about something you don't know. Es decir, si no sabes que algo va a pasar, no te preocupa. Y eso es aplicable a los artistas, pero es aplicable a nosotros, los conservadores, porque muchas veces no sabemos que algo va a pasar. Por ejemplo, obsolescencia. ¿Cuántas veces hemos pensado que un documento era fantástico en nuestro fantástico ordenador y luego cuando lo vamos a buscar no se abre? Pues hasta que no te ha pasado, no eres consciente de que eso puede pasar. Me gusta repetir esto porque una cosa que no os he dicho, o sea, lo que os voy a presentar es mi experiencia personal. ¿Qué quiere decir eso? No es una norma, no es ley, es lo que a mí me ha pasado y es lo que yo uso para mi trabajo. A mí me funciona. A mí me parece importante compartirlo porque creo que igual que compartimos casos y de los casos aprendemos mucho, las experiencias personales nos pueden servir de mucho. A mí me ha servido mucho conocer las experiencias de otros profesionales. Y por eso creo que a lo mejor os sirve. Si os sirve, estaré encantada. Una cosa que me gusta hacer es introducirme. Este era mi parque de juego cuando yo era pequeña. Yo nací en Valencia, pero viví durante casi toda mi vida en un pueblo muy pequeño pesquero entre Barcelona y Tarragona. Nací, como antes comentábamos en la mesa, en los últimos años de la dictadura y inicios de la democracia. Por lo tanto, soy una persona de un tiempo, como los artistas. Son personas de su tiempo. Y como son personas de su tiempo, utilizarán materiales y cosas que tienen en su tiempo. Hace tiempo que vengo diciendo que alguien tendría que hacer una tesis doctoral sobre el uso de los elementos de IKEA en las obras de arte. Bueno, como os decía, nací aquí, me hice mayor, estudié Historia del Arte, y estudié Historia del Arte porque no pasé la prueba de acceso de Bellas Artes. O sea, un fracaso me llevó a una vía de estudio diferente. Descubrí la Historia del Arte, me encantó, seguí intentando lo del acceso a Bellas Artes 3 veces. A la tercera me aceptaron y decidí quedarme también con la Historia del Arte, así que hice Historia del Arte y fui artista durante un largo periodo de mi vida. La vida me llevó por diferentes situaciones y ya mayor, o un poco más mayor, empecé a estudiar conservación. Pero mi cerebro estaba ya creado como historiadora y como artista. Entonces, mi aproximación a la conservación era un poco diferente a la que me encontraba con mis compañeros. Aparte, tenía una edad. Entonces, todo ello era diferente respecto a lo que me encontraba. Hacía unas preguntas diferentes, no mejores, diferentes. Sigue la vida. Y yo empiezo mi tesis doctoral en la UPV y 3 meses después de decidir lo que iba a hacer, me voy a vivir a Toronto. Yo no lo sabía, si no, no habría empezado. O sí, no lo sé. Pero mi tesis doctoral era mi investigación venía de una continuación de del TFM. Como ha dicho Eva, en el TFM yo utilicé la entrevista para entender los criterios de conservación y restauración de Àngels Ribé, recientemente galardonada, una persona maravillosa. Si tenéis ocasión de entrevistarla, es maravillosa, o por lo menos conmigo lo fue. Francesc Torres y Vicenç Viaplana. En ese contexto, les entrevisté para entender su obra performática de los años 70. Era algo muy específico. Y para mí iba a ser una introducción a lo que era la posible tesis doctoral, la investigación que se abriría a todos los artistas, todos no, pero un grupo grande de artistas conceptuales catalanes. ¿Por qué ese grupo? Como historiadora del arte, en mis años jóvenes, trabajé para Pilar Paserises, que es una investigadora de la historia del arte también, y gracias a eso yo había tenido contacto con esos artistas desde el punto de vista de la historia del arte. Ella utilizó entrevistas grabadas en casete durante su investigación y yo había estado trabajando con ella con todos esos archivos. Ahora me doy cuenta de que la semilla de la entrevista viene de ahí.
pero en ese momento era con otra intención. En ese momento yo trabajaba con ella y lo que hacía era gestionar todas esas informaciones. Aprendí muchísimo y tuve la suerte de acceder a esos artistas, la suerte de crear contacto humano. Cuando yo quise hacer mi tesis de máster, ellos fueron muy generosos, porque ya me conocían, porque ya sabían, no era alguien que venía, hola, quiero hacerte una entrevista, sino, eres tú. Eso también me servía para luego, o sea, ya les adelanté que quería hacer una tesis doctoral. Cuando me fui a Toronto, yo me fui con toda esa información y yo quería seguir mi trabajo. Gracias a las tecnologías, la distancia es relativa. Mucho frío en Toronto, así que tienes mucho rato para estudiar. Pero también la vida sigue. En 2013, yo llegué a Toronto en 2012. Y en 2013 empecé a trabajar como conservadora de un proyecto para le vamos a llamar colección, pero no empezó con idea de ser colección, una colección de arte propiedad de una farmacéutica. Es un dato importante. Cuando nosotros estudiamos, o por lo menos esa es mi visión, nos entrenan para ser conservadores, historiadores, etcétera, etcétera, para trabajar en el Prado o en el Reina Sofía. Pero la realidad no es así, o lo es para algunos. Pero muchos no trabajamos en el Prado. Muchos trabajamos en colecciones de propietarios que no les importa un bledo la obra. Perdón, pero es así. Es un proyecto. En este caso era un proyecto de marketing. La farmacéutica, y tengo que agradecerle mucho a la farmacéutica todo el proyecto porque yo tuve una experiencia fabulosa, pero muchas farmacéuticas son malas, malísimas. Perdón. Bueno, la cuestión es que gracias a ese proyecto empecé a entrar en contacto con estos artistas emergentes. Era un proyecto muy bonito en el que un grupo de artistas emergentes eran seleccionados para trabajar con un grupo de personas que sufrían una enfermedad autoinmune o eran familiares de estas personas que sufrían enfermedades autoinmunes. Con esa relación, lo que sucedía entre ellos, el artista creaba una obra. Esa obra pasaba a ser propiedad de la farmacéutica y durante un periodo de tiempo viajaba alrededor del mundo, no sola, claro, juntas, y se hacían exposiciones con idea de mentalizar a las personas que acudían a la exposición sobre ese problema, esa situación de esos enfermos, de esos pacientes. A mí me contratan para hacer, ¿qué? Esto. Para que cuide de las obras, las mantenga vivas cada vez que nos vamos de un sitio a otro. Como habéis visto, creo, en la anterior... ¿Se puede ir para atrás? No, por aquí no. ¿No? Ya. 245 artistas emergentes de 44 países. 248 piezas. Es importante el dato de 44 países. Las obras estaban guardadas en 4 sitios diferentes. En Valencia, Copenhague, San Francisco, Chicago. Estas 4 localizaciones tenían diferentes tipos de obras. Cuando yo entré en el proyecto no había inventario. Muchas de las obras solo tenían el título y el nombre del artista. No sabía ni de qué país era, ni cómo había llegado la obra, nada. Algunas tenían un texto que hablaba sobre la poesía de la obra, pero ni siquiera la intencionalidad del artista ni nada. Para este proyecto también había contratado un comisario y tanto él como yo, pues claro, nos horrorizamos un poco de la situación, pero los problemas hay que solucionarlos, no quejarse. Entonces, conseguimos toda la información que pudimos y trabajamos todo lo que pudimos. Ser de diferentes países era un problema porque algunas obras no podían salir de según qué sitios en los que estaban, porque estaban hechas con materiales que no podían pasar fronteras. O sea, una madera no puede viajar tan fácilmente si no está justificado. Pero el artista no lo sabía, por lo tanto no se podía preocupar. La farmacéutica cuando las adquirió no sabía de esas cosas. Ellos también aprendieron, como nosotros aprendimos que trabajar con una farmacéutica o con una colección que no está en un entorno artístico es muy diferente.
y para mí muy divertido, porque como decía antes Isabel, todas estas cosas tan diferentes son mucho más divertidas. La primera colección no era una colección, no tenía intención de ser una colección, solo era un proyecto temporal, pero la segunda, que sí que se generó como colección, se hizo muy diferente. Se hizo inventarios, se consiguió que todos los artistas firmaran todas las cosas que tenían que firmar, nos aseguramos de saber el máximo de información. ¿Por qué digo lo de que se consiguió información? A raíz de todo este proyecto, como me di cuenta de que yo estaba haciendo entrevistas, acordaros que hacía entrevistas a los artistas conceptuales y que ellos eran personas que estaban acostumbradas y por lo tanto estaba haciendo mi investigación. Pero para mí la metodología de usar la entrevista es esencial, o sea, igual que sacas una foto y la mides, la obra, saber directamente del artista, si lo tienes vivo, ¿por qué no vas a ir y le vas a preguntar? O sea, es como que tendría que ser obligatorio, pero bueno. Pues yo, con todos los artistas que pude contactar, les iba preguntando cosas. Entonces me iba dando cuenta que los resultados o las respuestas que tenía de mis artistas conceptuales y los resultados de mis artistas emergentes eran tan diferentes, pero aparte los de los artistas emergentes eran maravillosos. O sea, todas las respuestas eran fantásticas. Y entonces pensé, esto es mucho más interesante que la investigación que estoy... No es que no fuera interesante, no me entendáis mal. Era muy interesante y además eran muy generosos de dedicar su tiempo a hablar conmigo. Pero era diferente, lo que estaba encontrando con estos artistas era diferente. Entonces pedí permiso a la farmacéutica y pedí permiso a mi supervisor para cambiar la tesis doctoral, el proyecto. Al fin y al cabo se llamaba igual, el uso de la entrevista como herramienta, pero aplicado a diferente gente. Me dieron el permiso, que al principio pensé que iba a ser difícil con la farmacéutica, pero me dieron el permiso y empecé a realizar entrevistas de forma oficial. Como era una tesis doctoral, tienes que tener una metodología muy clara, que explicas, todo es como muy bajo un paraguas, pero yo ya había hecho muchas preguntas y esas preguntas no estaban bajo esa metodología. Eran preguntas de, oye, hola, ¿cómo estás? Esto era muy diferente. Por lo tanto, cuando entramos en esa metodología del cuestionario, las cosas cambiaron mucho. No era tan interesante, pero bueno, era muy interesante, pero de eso hablo más adelante. Aquí os enseño esta imagen para que veáis que, aunque una entrevista es mucho mejor hacerla frente al artista, en su estudio, con su obra, tomándote un café, cuando no se puede, es mejor una mala foto que ninguna foto. Entonces, muchas entrevistas se llevaron a cabo a través de Skype. Algunas entrevistas se hicieron en directo, en grupo. Algunas entrevistas se hicieron en el estudio, pero la mayoría de las entrevistas se hicieron por Skype. 87 entrevistas, de las cuales solo 82 aparecen en la tesis. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a mandarme el documento firmado como que sí, que me dejaban utilizarlo. Y aunque siguen diciendo, pero si yo te dije que la podías usar, sí, pero nunca me lo mandaste firmado. Entonces, aunque no sabía que era importante, la intuición fue... Estas dos frases, estas dos palabras, long term y future, o largo duración y para el futuro, aparecen en todas las definiciones, voy a decir en casi todas, por si acaso, no quiero pillarme los dedos, de conservación. ¿Qué es conservación? Porque pensamos en que las cosas duren para siempre. O que es algo que es en nuestra cabeza conservar es para que dure, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el artista te dice que la obra tiene que desaparecer? ¿Eso no es conservación? Pues sí, y vuelvo a repetir, según yo, sí. ¿Por qué? Porque el conservador, en cierto modo, es como el que tiene que asegurarse que la intencionalidad del artista se preserva. Y si la intencionalidad pasa por desaparecer, pues tenemos un conflicto. Pero Isabel va diciendo que no. Ah, vale, porque me estás asustando. Entonces, caso, Sergio Porlán, Corpe. Esta obra, Sergio la hizo, estas obras que os presento son del proyecto Perspective, del primer proyecto. El artista trabajó con un paciente de psoriasis. El paciente se metía dentro de baños de petróleo y se sigue haciendo
para calmar sus problemas de piel. La obra necesitaba estar instalada de una forma específica, porque esta distancia que hay entre las piezas es igual a la distancia de la persona con los brazos extendidos. La pieza está hecha con una cinta que es muy elástica, que se utiliza para construir suelos de danza. Por lo tanto, es una cinta muy específica que él buscó porque buscó las características concretas. Como podéis ver aquí hay un elemento más, era un vaporizador construido por él con una antigua máquina fotográfica y se suponía que eso tenía que emitir un vapor con una composición de antidepresivos. ¿Veis los problemas? O sea, vapor. Sí, pero las otras obras a lo mejor no pueden estar al lado del vapor. Y lo del antidepresivo pues va a ser que igual la gente que pasa por delante le sienta mal. Pero aparte, estas obras viajaban, ya no solo por el problema del vapor y el antidepresivo, estas obras viajaban. ¿Veis este cable? Electricidad. ¿Pensó en que la obra se pudiese enchufar en Estados Unidos o en Europa? No. ¿Por qué? You don't care about something you don't know. No es que el artista no quisiera que la obra funcionara, sino no se lo había planteado. No se lo habría planteado porque nunca se había encontrado en esa circunstancia. Llego yo y le digo, hola, amigo, ¿qué pasa si no la podemos enchufar? ¿Ah? ¿Qué pasa si te digo que lo del vapor pues igual es un problema? Ah, bueno, pues como establecimos una buena relación desde el principio, llegamos a un convenio entre los dos y pues no pasaba nada. Se podía dejar sin enchufar. Si existe la posibilidad, lo enchufamos. Si no, la obra funciona siempre que todos los elementos estén ahí. Cuando él mandó la obra, no mandó las instrucciones de montaje. ¿Por qué? Porque presuponemos que nos entienden. Nosotros también hacemos muchas suposiciones, porque presuponemos que una obra que está sucia se tiene que limpiar. Presuponemos que una escultura va siempre encima de un Plimpton. Cosas así, pero no es nada que hagamos con mala intención, igual que el artista tampoco hace con mala intención mandarnos una obra y no mandarnos las instrucciones de instalación. O mandar la obra así. Abres la caja y te encuentras la obra así y dices, ¿está rota? ¿Qué le ha pasado? Porque yo tenía la foto que veis en vuestra izquierda. Y entonces yo recibo esto, sin ningún papel que dice nada. Y pienso, ¿qué le ha pasado? Está rota. Y todos los materiales aquí, muy bonitos. Consigo hablar con él y me dice, no, es que la tienes que montar cada vez. Es una obra que se tiene que rehacer, porque forma parte de la idea del artista, forma parte de la intencionalidad de la obra. El paciente entraba dentro de sus baños cada vez. Por lo tanto, es un poco ese juego en el que el artista juega, la obra se tiene que rehacer. Su protocolo de conservación es rehacer la obra. Pero si no me lo dices, no lo sé. Aquí nos veis, a partir de ese momento, acordaros que os he dicho que no era un entorno artístico, ¿verdad? ¿Veis las condiciones de trabajo? Pero no porque fuesen malas, sino que teníamos que improvisar. La obra se reinstala cada vez, se monta y se guarda. Llegamos al acuerdo con el artista de que si estaba en buenas condiciones, la instalación, la cinta estaba en perfecto estado, no hacía falta desmontarla y montarla. Se lo pedí, por favor, por practicidad. Pero entendimos que en realidad se debería hacer. ¿Qué conseguimos con la entrevista? Sergio pasó por la entrevista propiamente dicha. Gracias a la entrevista entendimos que los materiales son importantes en concepto, pero no como material físico. Tiene que ser ese tipo de cinta, tiene que ser ese tipo de bastidor, pero si se rompe, se estropea, lo que sea, no es ese el que he tocado yo, es ese tipo. Se puede sustituir, se puede cambiar, y eso pues, nos ayuda mucho al conservador. Luego, también, por ejemplo, muy importante, las especificaciones de instalación, porque la instalación de la obra forma parte del concepto. Y si no tenemos las especificaciones de instalación, estamos no conservando la obra. El artista definió su concepto de deterioro.
Para mí, esa es la parte más importante de la entrevista. De hecho, en mi tesis, al final, lo que más digo es que el conseguir que el artista defina o centre qué es deterioro para él y qué es deterioro en esa obra es muy importante. Porque, como presuponemos, si está sucio está deteriorado, si está roto está deteriorado, pero no es así, no siempre. Caso de escultura en el que nos entregan la escultura sin ningún tipo de documentación en cuanto a cómo debe ir instalada. Pues lo primero que haces es la pones en alto porque no quieres que nadie la patalee ni que le haga nada. Pero en una de las exposiciones nos llega la información de que el artista estaba trabajando con un paciente de colitis. La colitis, por definirlo rápido, es un dolor muy fuerte de estómago y además tienes muchos problemas. Pues la obra habla de esa situación en la que tú te encoges. Por lo tanto, el artista quería que la obra estuviese en el suelo para que el espectador tuviese que agacharse al ver la obra. En ninguna de las exposiciones estuvo en el suelo, porque no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque para el artista era muy lógico, pero yo no lo sabía. Por lo tanto, no he expuesto bien la obra, no he hecho mi trabajo. ¿Qué elementos son importantes para la conservación? Conocimiento, tiempo, paciencia, mucho amor y mucho respeto. Pero eso es aplicable a todas las profesiones. Lo que pasa es que siempre me gusta ponerlo. La diferencia con los artistas emergentes es muy importante. La palabra envejecimiento es abstracta. Porque si eres joven, he dicho que no todos los artistas emergentes son jóvenes, pero muchos son jóvenes. Si eres joven, no has experimentado el paso del tiempo. Y por lo tanto, hay cosas que, aunque yo te las diga, no las entiendes realmente. O sea, este papel se va a hacer amarillo. ¿Pero qué es amarillo? ¿Amarillo es súper amarillo? ¿Es un poquito amarillo? ¿Es medio amarillo? Por lo tanto, mi obra tiene que ser blanca e impoluta porque habla sobre la pureza. Y está hecha en un papel que, ya lo estoy viendo, se va a hacer amarillo. Pero yo no te voy a decir que eso va a pasar, porque lo que no puedo hacer, y eso, repito, es mi punto de vista, es interferir en el proceso creativo. No te puedo decir que un material se va a estropear porque a lo mejor eso va a hacer que tú dejes de producir tu obra. ¿Y yo quién soy para decirte eso? Un conservador no puede juzgar. Y es muy difícil a veces mantenerse al margen. Pero creo que es importante intentar mantener esa distancia. Envejecimiento. Pero si mi obra no necesita conservación, porque yo trabajo en vídeo o hago obras en base a sonido. Respuesta. ¿Cuántos teléfonos móviles has tenido desde tu primer teléfono móvil? ¿Ah? Pues ahí lo tienes, envejecimiento. Te afecta. La obsolescencia, que es tan importante, no solamente te va a afectar a la obra, te va a afectar a la documentación que yo estoy generando. Y eso a veces no nos acordamos. Por lo tanto, acordaros, por favor, de lo del envejecimiento, porque arte efímero. No solamente, como decía antes Emilio, no se trata solamente de que está hecho con materiales efímeros, porque puede estar hecho con materiales efímeros, pero tener intención de que dure, crear protocolos de intercambio y de sustitución, porque ahí es donde entra otra vez en juego la definición de qué es deterioro para ti. Que desaparezca es deterioro, que esté fea, rota, estropeada es deterioro. Por lo tanto, mi obra puede estar hecha con materiales efímeros, pero está pensada para durar. Protocolo de actuación. Mi obra está hecha con materiales duraderos, pero debe desaparecer. Protocolo de actuación. Importante. ¿Qué es deterioro para ti? Otra palabra que me encanta. Ser consciente. Nosotros, como conservadores, ser conscientes de que cada artista es diferente, cada momento de su vida es diferente y son personas de su tiempo. En el caso de mis artistas, me encanta llamarles mis artistas, los artistas emergentes tienen un punto de vista muy diferente, no dependen del mercado.
Es muy importante, porque cuando entra en juego el dinero, el mercado, las reglas de juego cambian mucho. Hay otras personas que pueden, o otras entidades que pueden tener intereses y entonces las decisiones se toman de una forma diferente. Un artista emergente que no dependa del mercado te va a dar unas respuestas muy libres y puede cambiar de opinión. ¿Qué pasa si cambia de opinión? Nada, porque es un ser humano. Y que yo sepa, hay una cosa que se llama el derecho asertivo, que es el derecho a cambiar de opinión. Isabel, no me mires así. Vale, cuando acabe. ¿Qué pasa aquí? Es una foto bonita para los conservadores, ¿eh? Otra de las obras que llegó sin ningún tipo de información. Solo teníamos el título, el nombre del artista y el año. Aunque os parezca extraño, no conseguí encontrar nada sobre ella en Internet, ni en Facebook, ni en ningún sitio. Tengo que deciros que como soy una persona muy persistente, ya no estoy trabajando en ese proyecto, ese proyecto se acabó en 2016. Pero yo cada X tiempo entro a ver si la encuentro, porque sigo usando este ejemplo para mis casos. Y hace 3 días conseguí contactar con ella. La lástima es que no quiere hablar conmigo por ahora, pero la convenceré, porque yo sigo queriendo saber qué pasa ahí. La obra se basa... esta instalación es mi imaginación. Yo no sabía cómo montarla. Me pareció que así se veía bien. Pero otra vez, estoy simplemente intentando hacerlo mejor. Son 3 pares de manos y 3 dibujos. Estas manos tienen unos cordones que bajan, que bajan porque he entendido que bajan, pero a lo mejor se tenía que colgar del techo o atar a los dibujos, no lo sé. Cuando llegaron a mis manos estaban con las grietas que os he enseñado antes. La obra habla de dolor y de sufrimiento. Yo he sido artista, por lo tanto pienso, dolor, sufrimiento, grietas. A lo mejor esas grietas están hablando del dolor. El propietario me dijo, arréglalo. Le dije, si lo arreglo, nunca tendré esas grietas otra vez. No puedo poner las grietas, pero si no lo arreglo y lo mantengo así, si el artista, esas grietas están hablando de dolor, perfecto, no tenemos que hacer nada. Pero si no le parece bien, pues entonces pensamos si tenemos que hacer un tratamiento. Pero veis que si no tengo la definición de deterioro, puedo estar estropeando la obra cuando creo que la estoy restaurando. Por lo tanto, yo no la arreglé. Se quedó como estaban. Convencí al propietario, le expliqué bien lo que pasa, pero claro, ahí también entran tus dotes de negociación, porque ¿cómo le convences que te ha contratado para que restaures las obras y no la vas a restaurar? Porque es que mejor no la tocamos. Luego, nunca le convencí de no instalar la obra en las exposiciones. Le dije, hay más obras, ¿por qué no la dejamos? No sabemos cómo se monta. No, pero me gusta y quiero ponerla. Pues eso no lo conseguí. Materiales en relación al concepto. No sabemos si los materiales que ha usado son por el concepto, como se hablaba de Sergio Porlán, o son materiales que ha utilizado porque no tenía acceso a otro material y por eso son frágiles. ¿Cómo jugamos con esa información? Saber qué materiales ha utilizado un artista y saber cuál ha sido su proceso de trabajo es muy importante, pero no es lo único importante. En nuestro tiempo, los artistas trabajan mucho con conceptos, con ideas, con situaciones, son críticos, entonces es muy importante que sepamos conservar esa parte. Vuelvo a hablar de artistas emergentes. Para los artistas emergentes, yo me he encontrado con piezas en las que lo único que importaba era la idea. Estaban hechas las obras con elementos de IKEA, por lo tanto, no hace falta que transportes la obra. Hay un IKEA en casi todas las ciudades del mundo. Me das las especificaciones y yo con mi papel me voy a IKEA, compro lo que necesito y lo vuelvo a instalar. Es viable si el artista te lo permite. Otra vez, si no tienes el contacto con el artista, no lo puedes saber.
Como os decía antes, las entrevistas se han realizado por Skype, en directo y en el estudio. En mi caso, las entrevistas por Skype funcionaron muy bien. Para la tesis, yo utilicé un cuestionario. Como Emilio ha presentado, un cuestionario con unas secciones, con materiales, técnicas. No me resultó. Yo me di cuenta de que el cuestionario acumulaba mucha información, cierto, y es muy bueno si quiero saber materiales, si quiero saber técnicas, pero no había ese feeling en el que el artista me explicaba cosas que no están en los materiales, que no están en... Había otro tipo de información que no la conseguía. No digo que no uséis cuestionarios, no interpretéis mal mis palabras. Quiero decir que en mis artistas emergentes funcionó mucho mejor la conversación. Porque una vez empiezas a hacer entrevistas también te entrenas y sabes, como ha dicho Emilio, que hay cosas que no te está contando, que tú sabes que sabe, que necesitas que te cuente. Y entonces le vas llevando hacia ese lugar. Las malas entrevistas me han ayudado muchísimo, porque me he dado cuenta de lo mal que lo había hecho y que era lo que no tenía que hacer. Ahora reviso mis entrevistas y, por ejemplo, antes Eva os estaba diciendo que tengo una base de datos en mi página web. Tengo el problema que yo me doy cuenta que hay algunas entrevistas que son horrorosas, que solo hablo yo, por ejemplo. Pero, ¿las publico? Pues sí, porque si pongo esa entrevista y abajo pongo una nota diciendo esto es lo que no tenéis que hacer, también sirve, porque los casos que están mal, igual que en medicina, nos ayudan a aprender a no hacer a no ir por esa vía. Por lo tanto, pues no me avergüenzo. Pienso que, que es aprendizaje. Quiero hablar sobre, crear confianza, generar esos puentes, trust. Es que la palabra en inglés suena mejor, lo siento. Trust. La confianza me ha ayudado a tener casos muy interesantes en los que el artista viene a mí en vez de ser yo el que va al artista. Y cuando conseguís eso, en el caso de los artistas emergentes, es muy importante porque cuando tú le estás preguntando sobre su obra, le estás demostrando que te importa. Y demostrarle que te importa cuando no es un artista que pagan millones por su obra, se siente muy honrado. Se da cuenta de que para mí no hay diferencia entre un artista emergente y un artista reconocido. Me sentiría fantásticamente entrevistando, no sé, a Dora Salcedo o algo así, pero no porque sea importante, sino porque me gusta su obra. Pero gracias a generar esos puentes de confianza, me he encontrado que es el artista el que me explica cosas que necesito saber. Como os decía, hay artistas que pueden cambiar de opinión porque son personas humanas. Esta obra es de Miriam Tudela, una artista fabulosa, muy buena persona. Bueno, todos son buenas personas, pero la obra es del segundo proyecto. El segundo proyecto estaba mejor organizado a nivel inventario y todas esas cosas. La obra de Miriam Tudela está basada en la vida y experiencia de Pascual. Pascual era una persona que sufría de hepatitis C. La hepatitis C durante mucho tiempo, y desgraciadamente todavía sigue siendo así para algunas personas, está muy estigmatizada. Está estigmatizada como que es una enfermedad que sufren drogadictos y personas de mal vivir. Pero eso no es cierto. Cualquiera puede sufrir hepatitis C por tener un accidente y haberse... Cuando digo un accidente me refiero a que haya pasado algo que se haya contagiado. Por ejemplo, teníamos un caso de una obra que se basaba en una mujer que en el parto había tenido un problema y le habían hecho una transfusión de sangre y ella y su hija se habían contagiado. O sea, y esa persona no era drogadicta ni nada por el estilo, pero en cambio hablaba de lo estigmatizada que había sido su vida, porque la gente la trataba mal en relación a eso. Encima de que le habían pasado una enfermedad, encima tenía que sufrir la estigmatización. En este caso, la obra estaba basada en la vida de Pascual, y Pascual sí había consumido drogas inyectables durante un periodo de su vida y sí había contraído la enfermedad a raíz de una forma de vida en la que pues, no era la mejor opción. Pero cuando Miriam empezó a trabajar con él hablaba de la suerte que tenía porque había tenido una segunda oportunidad, había recibido un hígado por un trasplante y él apreciaba muchísimo su nuevo hígado. Miriam trabajó muy bien con él y tuvieron una relación que llegó a una relación de amistad.
para Miriam la obra era Pascual. El hígado hecho en mármol estaba hecho en un mármol de Alicante. Y ese mármol de Alicante tenía también algo importante. Pascual tenía antecedentes familiares de Alicante. También podéis ver que hay una rama de árbol. Esa rama de árbol la encontró Miriam paseando por el Pirineo y Pascual vivía entre el Pirineo y, por lo tanto, todos los materiales tenían, además de su funcionalidad como soporte para la obra, un elemento conceptual. Por fuera de esa burbuja que protege el hígado de Pascual, hay un dibujo. Cuando yo hablé por primera vez con Miriam, fue a raíz de que la obra, cuando se trasladaba de un sitio a otro, perdía dibujo, porque el sistema de fijación dentro de la caja tenía unas cintas y por leve que fuese el movimiento, se erosionaba el dibujo. Entonces yo le pregunté, ¿es esto deterioro para ti? ¿Pasa algo? Y me dijo, sí. Ese dibujo tiene que estar perfecto porque ese dibujo es la historia de Pascual, lo hizo él en un periodo de su vida y lo ha mantenido durante muchos años para recordar dónde no quiere estar. Y para mí es importante que ese dibujo esté ahí. Por lo tanto, establecimos un protocolo de actuación en el que pasaba por, ella quería que la obra estuviese prístina, había que limpiarla cada vez, porque la gente iba y la tocaba, entonces había que quitarles deditos. Había que limpiarla y había que rehacer el dibujo. Y eso formaba parte del protocolo de actuación en ese caso. Miriam me mandó el dibujo original y todas las fotos que tenía para que yo tuviese toda la información necesaria para poder rehacer la zona. El tipo de rotulador, el tipo, todo. O sea, tenía toda la información. Todo esto fue información que conseguí a raíz de conversaciones, no una entrevista propiamente dicha. En 2016 el proyecto se acaba, las obras se subastan y esta obra en concreto pasa a manos de un propietario privado. El propietario y yo estamos revisando la documentación. Os recuerdo que este proyecto era mucho más organizado y por lo tanto yo tenía mucha más información y había generado unas fichas para que cada obra, cuando abandonase el proyecto, pudiese llevarse el máximo de información. Yo siempre pienso que cuanto más documento mejor y luego ya veremos lo que pasa con los documentos, pero por lo menos el propietario podía tener la información de qué debía hacer él con esa obra, cómo debía conservarla y cuál era la intencionalidad del artista. Aparte, la artista estaba abierta a tener contacto con quien quisiera hablar con ella. Pero cuando estoy haciendo esto, me viene un amigo suyo y me dice, Miriam ha cambiado de opinión. Y yo estoy hablando con el nuevo propietario y él me explica qué es lo que ha pasado y entonces yo se lo explico al propietario. Al propietario le gusta mucho la idea, lo que ha pasado, por qué Miriam ha cambiado de opinión y él mismo me sugiere, ¿por qué no le haces una entrevista oficial? Y así lo tenemos todo más claro. El propietario sabía de este trabajo de las entrevistas. Así que le hago una entrevista a Miriam por Skype. Una entrevista larga con el cuestionario, con todo, pero yo ya tenía mucha información, o sea, ya sabía muchas cosas sobre la obra. Y en esta entrevista ella me explica que Pascual ha muerto y que además ha sido algo que no esperaba, no ha sido una complicación de su enfermedad ni nada por el estilo. Todos nos vamos a morir, pues él se murió. Y a ella el hecho de que Pascual muriese, como habían hecho una relación muy íntima, pues le había afectado mucho. Eso le había hecho pensar en las conversaciones que habíamos tenido sobre conservación y sobre lo que era deterioro para ella. Y se había dado cuenta de que ahora que Pascual no estaba, el dibujo tomaba un sentido muy diferente. Entonces ella estableció que el dibujo debía desaparecer, porque el dibujo era Pascual. Y por lo tanto el dibujo debía desaparecer, no que fuera y lo borrara, sino que de una forma natural el dibujo debía desaparecer. ¿Os dais cuenta de la diferencia de protocolo de actuación que nos estamos planteando? Gracias a que ella confiaba en mí y teníamos una buena relación, ella quería que yo supiese eso, porque sabía que para mí y para el propietario iba a ser importante respetar sus ideas. Por lo tanto, como el dibujo es el alma del paciente, el dibujo debe desaparecer poco a poco. Pero claro,
yo estoy comprando la obra y me gustaría que durase. Entonces, en esa conversación yo le planteo, ¿hay alguna forma de que el dibujo, aunque lo dejemos desaparecer, lo podamos proteger o hacer algo para que dure más? Y ella, yo creo que también porque teníamos una buena relación, quiso llegar a un acuerdo y entonces se construyó como una especie de urna. El propietario entiende perfectamente que si la obra se limpia y se va al dibujo, no tiene que rehacerlo, y él además lo ha aceptado, y Miriam está de acuerdo con que la obra se proteja y se cuide, pero no se intervenga. Por lo tanto, ya para cerrar, ser conscientes, no nosotros, los artistas. Las entrevistas a mí me han servido mucho para mi trabajo, pero yo me he dado cuenta de que nosotros cuando hacemos una entrevista, como es una interacción, el artista está ganando mucho, pero aparte la conservación no es una cosa de yo soy el conservador y voy a conservarlo todo. No, si el artista está en el juego es mucho mejor, pero si es que el instalador está en el juego también, y el curator, el comisario también. O sea, cuanta más gente impliquéis en esta cosa, en este juego nuestro, mucho mejor. Eso no quiere decir que el artista tenga que saber de conservación, porque para eso está el conservador. Igual que yo no voy a hacer las obras. Pero sí que es mucho mejor si el artista entiende cuál es vuestra posición y por qué. ¿Qué vais a hacer? En mi caso, trabajando con artistas emergentes, ha sido muy importante ese trabajo. Y por eso Eva ha dicho que yo era un poco como radical o algo así, activista, porque yo me he dado cuenta que una parte muy importante de la conservación preventiva es hablar con el artista, hacerle consciente. Yo trabajo con artistas emergentes, voy a facultades donde hay artistas que se están creando, empezando sus carreras, y les hablo de conservación para que se planteen preguntas. Intento no hablar de qué le pasa a un material, porque creo, como os he dicho antes, que les puede condicionar. Igual que investigan sobre unas cosas, pueden investigar sobre otras. Me encontré que con las entrevistas, cuando estaba haciendo la investigación, 2 de mis artistas, a raíz de la entrevista, dejaron de producir. Para mí fue un golpe muy fuerte, porque me sentí fatal. O sea, acabo de destruir la carrera de este artista. O sea, no solamente no voy a conservar su obra, sino que he destruido su carrera. Con el tiempo también me perdoné a mí misma, porque yo no puedo ser responsable de lo que cada uno decida. Pero primero me impactó, pero también me sirvió, como os decía antes, que todos los errores sirven para aprender. Me sirvió para plantear las preguntas de una forma diferente, para aprender a ver que cada artista es diferente y unos pueden afectarse mucho por tus palabras y otros no. Entonces, es importante esa información previa, no solamente de su carrera artística, sino de quién es esa persona. Siente cuando le dan, o sea, son seres humanos. Pensad sobre la idea de deterioro. Para mí es una cosa fundamental, definir la idea de deterioro. No soy la única que lo dice, o sea, yo no me he inventado esto, igual que en las entrevistas no me las he inventado, perfectamente Emilio nos ha mostrado que es algo que se hace desde hace muchísimo tiempo, pero cada uno os vais a encontrar en situaciones diferentes. Un artista y otro son muy diferentes, incluso el mismo artista en diferentes momentos de su vida es muy diferente. Los casos van a ser siempre diferentes y creo que es importante ser flexible, adaptarse, ser generoso, porque ellos están siendo muy generosos. Es muy íntimo producir una obra de arte y nosotros no podemos llegar ahí, descuartizar el cuerpo. Hay que tener cuidado. Los materiales, de nuevo, son importantes, pero las intenciones son muy importantes. Y sigue retando a tus presunciones. No he hecho un juego con vosotros porque he pensado que estaba fuera de lugar, pero normalmente hago un juego con esta presentación en el que le hago a las personas hacerse preguntas uno al otro durante 30 segundos. Os animo a que lo pongáis en práctica. Es un juego en el que A pregunta a B, B no responde. Al final de los 30 segundos, B responde todas las preguntas que se acuerda. Las preguntas son las preguntas no sé. No sé cómo has llegado hasta aquí. No sé si eres católico.
por decir algo. No sé si te defines como mujer, no sé si te gusta el arte, no sé, preguntas de ese tipo. En una situación de estas, en Toronto, en una sala, hay personas de muchas razas y muchos colores y creencias. Por lo tanto, se pueden dar situaciones muy diferentes. Dos personas que eran amigas desde hacía mucho tiempo, uno con aspecto físico asiático, otro con aspecto físico de color negro, amigos de mucho tiempo. Se preguntan uno al otro y el de color negro se da cuenta que su amigo no era chino. 15 años siendo amigos y resulta que mi amigo es filipino. Pero él había asumido, había creído que era chino por sus rasgos físicos. Esto nos pasa muchas veces. Creemos que algo es así y como damos por hecho, actuamos en base a eso. Os animo a que intentéis no asumir, porque muchas veces puede pasar que algo que creemos no es así. Y en conservación puede ser un peligro. Parafraseando a Duchamp, Duchamp decía, todo puede ser arte, pero no todo es arte. Pues me gustaría que os quedaseis con la idea de que cualquier cosa puede ser deterioro, pero no todo lo es. Gracias.